Ahora, Hola. eh, solo tenemos que poner el nombre cuando empezar a grabar. No, ya está. De los que ya se han registrado, no se preocupen, ya lo tengo los nombres. Ah, ya está bien, porque ponía o início de las clases y empezó a grabar después. No, no, no te preocupes, ya la grabación queda ahí, su nombre registrado. Ya, está bien, gracias. Ya. Entonces, como íbamos, chicos, para establecer el diagnóstico, Than you could ever imagine. This is it. en cuanto al diagnóstico, siempre primero se pone la fórmula obstétrica, después vamos con la edad gestacional. Ya les decía eso, idealmente siempre se toma en cuenta las ecografías del primer trimestre de la gestación y después la fecha de último periodo menstrual. ¿Por qué no tomamos en cuenta las ecografías de último trimestre de gestación? ¿Alguien sabe por qué no se utilizan para el cálculo de la edad gestacional las ecografías del último trimestre? Porque afectaciones de la madre podrían cambiar el tamaño, la configuración del bebé que nos pueda confundir sobre la edad o el trimestre que está cursando el niño. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra opinión? ¿Por, por Nadie. qué, por qué podría ser prematuro o tardar, doctor? Algo así. Ya. ¿Qué valora la ecografía? ¿Cómo calcula la edad gestacional la ecografía? La ecografía calcula la edad gestacional midiendo el tamaño del feto, ¿no es cierto? Mide ya sea la cabecita, mide el fémur, mide el abdomen, etcétera. Entonces mide cuánto crece el feto. El crecimiento fetal va a depender de muchos factores. Y ahí vamos a tener desde la constitución de la mamá, la alimentación de la madre, el índice de masa corporal, la presencia o ausencia, por ejemplo, de trastornos hipertensivos o de la diabetes gestacional. Son condicionantes que van a alterar el peso del bebé y obviamente van a alterar el diagnóstico de la edad gestacional en las ecografías tardías. Pero aproximadamente hasta la semana 20, 18 de gestación, todos los, todos los fetos o todos los embarazos van a medir exactamente lo mismo. Pero a partir de esta variación, de la semana 18 principalmente, existen ya cambios notorios en en el crecimiento del feto y que van a depender de lo que les estoy hablando en este momento. Por ejemplo, las pacientes con preeclampsia, debido a que va a disminuir el flujo hacia el feto, hacia la placenta, existe una alteración, entonces el feto no va a recibir la cantidad de sangre suficiente y va a ser un feto restringido, va a ser pequeñito. En cambio, las pacientes diabéticas, por ejemplo, nos van a ser niños grandes, macrosómicos, pero eso no quiere decir que sean niños maduros. Por ejemplo, las pacientes con preeclampsia nos van a dar niños pequeñitos, restringidos, y le hacemos una ecografía y la ecografía nos puede decir que tiene 34 semanas de gestación, pero si tenemos una ecografía del primer trimestre, esa ecografía del primer trimestre nos puede decir, no, este bebé ya tiene 39, 40 semanas de gestación. Lo que pasa es que es un bebé pequeñito, que no ha crecido. Por eso es que no se toma en cuenta las ecografías del tercer trimestre para el cálculo de la edad gestacional. Ahora, al contrario, por ejemplo, las pacientes diabéticas nos van a dar bebés grandes y si ustedes le hacen una ecografía en las 34 semanas de gestación, les van a decir, este bebé ya tiene 40 semanas de gestación, pero en maduración ese bebé recién tiene 34 semanas. Entonces, si ustedes sacan a un bebé de 34 semanas, así sea un bebé grande, macrosómico, va a tener dificultades al momento de nacer, principalmente dificultades a nivel pulmonar,
porque no es un bebé que haya completado su maduración hasta las 37 semanas. Por eso es que para el cálculo de la edad gestacional, idealmente se utilizan las ecografías del primer trimestre. Si no contamos con estas ecografías del primer trimestre, ya podemos utilizar la fecha de último periodo menstrual. Y de última, si no hay siempre, pues se puede utilizar la ecografía tardía o por clínica también se puede establecer una edad gestacional. Y debajo de este tercer diagnóstico va todo lo demás que la paciente pueda tener. Si está en un trabajo de parto, se pondrá primer o segundo periodo de trabajo de parto. Si además tiene alguna otra patología como una infección urinaria, una ruptura de membranas, etcétera, también se coloca dentro de los diagnósticos. ¿Cómo entonces hacemos el cálculo de la fecha probable de parto? Me imagino que ustedes ya han escuchado hablar de estas fórmulas y la más utilizada es esta, la que principalmente vamos a utilizar en todos los hospitales es esta, que es la regla de Nayeli. ¿Qué nos dice esta regla? Que vamos a tener la fecha del último periodo menstrual y vamos a sumar 7 días a esta fecha y la vamos a restar 3 meses. O por otro lado, se suma los 7 días y se pueden sumar 9 meses, que es exactamente lo mismo. Eso nos dice esta regla. Por otro lado, tenemos a la regla de Wall. ¿Cuál es la diferencia con la regla de Nayeli? Que la regla de Wall, en vez de sumarme 7 días a la fecha de último periodo menstrual, va a sumar 10 días. Y lo mismo, va a restar 3 meses o va a sumar 9 meses a la fecha de último periodo menstrual. Por ejemplo, aquí tenemos un caso clínico de una paciente de 27 años que va a acudir a una consulta por control prenatal. Esto lo podemos cambiar, no lo vamos a poner con el 2021, sino con el 2023, el 10 de diciembre del 2023. ¿Cuál sería entonces la fecha probable de parto de esta paciente? A ver, ¿alguien puede hacer un cálculo, chicos, con la regla de Nayeli del 10 de diciembre del 2023? ¿Cuál es su fecha probable de parto? Chicos, ¿están ahí? Según la regla de Nayeli, ¿cuál sería su fecha probable de parto? 10 de diciembre del 2023 es su fecha de último periodo menstrual. 17 de septiembre, doctora. Algo así. Del 23. ¿Perdón? Ya. Entonces vamos a hacer lo que dijimos con la regla de Nayel y vamos a sumar 7 días a la fecha de último periodo menstrual y vamos a restar 3 meses y aquí tendríamos que es el 17 de septiembre del 2024, ¿no es cierto? En la regla de Wall es exactamente lo mismo, pero en vez de sumarle los 7 días, vamos a sumarle 10 días y en vez de decir el 17 de septiembre, diríamos el 20 de septiembre según la regla de Wall. Para calcular el peso aproximado del producto, lo que vamos a utilizar es la regla de Johnson. Entonces, ¿qué nos dice esta regla de Johnson? Si tenemos una paciente que está con una presentación que todavía está libre, que no está encajado, que es lo que hablábamos hace un momento, que la cabecita todavía me va a pelotear, vamos a utilizar una constante de 12. Pero si ya tenemos a un bebé que está encajado, que ya está fijo, la constante va a ser de 11. Esa es la única variación que ustedes tienen que tomar en cuenta y después vamos a seguir una fórmula. Entonces, ¿qué dice el peso del feto?
Nos dice que vamos a tener en cuenta la altura uterina menos esta constante que les acabo de decir, que va a depender si el feto está o no está encajado. Si no está encajado, por ejemplo, yo tengo una altura uterina de 12 centímetros, perdón, de 32 centímetros, no está encajado, estamos diciendo, entonces le vamos a restar la constante de 12, nos sale 20. Y vamos a multiplicar por otra constante que es 155. Entonces, el peso aproximado va a ser de 3100 gramos. Eso es como podemos sacar un peso aproximado del feto. ¿Queda claro esto, chicos? Es solo reemplazar valores. Lo que aquí ustedes tienen que tener dentro de sus valores es cuánto mide la altura uterina y de reemplazar estos otros valores. ¿Está encajado o no está encajado? Está encajado, solamente le voy a restar 11. Si no está encajado, le voy a restar 12. Entonces, es lo único que tienen que tomar en cuenta y conocer la fórmula. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de la edad gestacional conociendo la fecha de último periodo menstrual? Para eso se van a añadir 10 días a la fecha de último periodo menstrual y a partir de entonces se va a contar el número de meses solares que han transcurrido hasta el momento. Por ejemplo, si tenemos una fecha de último periodo menstrual del 14 de abril y actualmente, por ejemplo, nos encontraríamos en el 24 de julio, ¿cómo calculo cuántas semanas de embarazo tiene? Entonces hemos dicho, le vamos a añadir 10 días a la fecha del último periodo menstrual, que sería 24 de abril. A partir de ahí, cuento cuántos meses han pasado. Entonces tenemos 4 meses a la actualidad y hemos dicho que vamos a sumar una semana por cada 2 meses solares. Si tenemos 4 meses, tenemos que añadirle 2 semanas, ¿no es cierto? Entonces la edad gestacional aproximada va a ser de 18 semanas, porque 4 meses tiene 16 semanas. Y si a eso yo le añado las 2 semanas que le estamos aumentando, son 18 semanas. ¿Se entiende, chicos? Porque esto ya me han preguntado algunos en la clase práctica, ¿cómo calculan la edad gestacional? Esto tienen que recordar. Por cada 2 meses solares, o sea, si yo tengo, por ejemplo, agosto y septiembre, le sumo una semana. Eso es lo único que tienen que recordar y con eso le añaden y hacen el cálculo de la edad gestacional. ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Y ese es el tema del día de hoy. No es muy complicado, es bastante sencillo, pero sí es muy práctico y les va a servir principalmente en sus prácticas hospitalarias. ¿Dudas, preguntas que ustedes tengan ahora? Bueno, chicos, espero que las clases se puedan reanudar ya la próxima semana para poder completar el tema de nuestra práctica y continuar con nuestro avance. Si no hay más dudas y preguntas, podemos dar la clase por concluida. Les dejo ahí, si tienen algo que preguntar, pueden hacerlo ahora, por favor. Doctora, solo pasar una información de mi compañero Víctor, que pidió para decirte que él no logró, tuvo unos problemas en la calle, no logró llegar a su casa y no pudo, no podido ver la clase. Ya. De todas maneras, como les había mencionado, la clase va a quedar grabada. Obviamente el tema de su asistencia sí, lamentablemente no podemos hacer mucho, pero la clase sí va a estar grabada y vamos a subir a la página de la universidad. Está bien, doctora, muchas gracias, que tenga una buena noche. Igualmente, que descansen, chicos. Los veo la próxima semana. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.